Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy agradecidos de su presencia en sus hogares, ante los televisores y ante el programa. Hoy le tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con el tema de la seguridad, que es una de las grandes preocupaciones hoy en día de la sociedad dominicana. Y lo vamos a hacer de una perspectiva diferente. Y aprovechando el tiempo de la Navidad, que trae mucha alegría y sonrisa al pueblo dominicano, vamos a tratar de ver de qué manera los dominicanos pueden tomar personalmente algunas medidas para evitarse un atraco o cualquier robo a mano armada cuando visiten un amigo, cuando anden por las calles o cuando vayan a un lugar público. Para ello tenemos la grata presencia de tres expertos en la materia: la licenciada Carolina Ramírez, el doctor Daniel Pou y el licenciado José La Luz, diputado al Congreso, y que ha presentado un interesantísimo proyecto ante la Cámara con relación al tema de la seguridad. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Existe una solución, se preguntan muchos dominicanos, al tema de la inseguridad ciudadana? Bueno, yo hice un... Lady first, dice un viejo. Bueno, pero como yo lo miré y ella se quedó. Sí, yo miré a José porque como usted habla de una solución y José precisamente está Sí. sometiendo un proyecto de ley. Bueno, la dama habló primero, de todas maneras, ahora Perfecto. le toca. Entonces yo me puse a estudiar el tema de la seguridad hace mucho tiempo y en el año 2015 comencé a hacer un inventario, más bien a levantar un diagnóstico general. Después lo hice con mucho más rigurosidad y hicimos un diagnóstico de 25 indicadores, causa, 25 me dio a mí y a mi equipo de trabajo, y de esas 20 Es decir, causas que provocan la inseguridad en nuestro país, porque en otros países hay otras características aquí. Después que nosotros identificamos esas 25 causas, cuando uno lo ve extendido, cuando lo ve concentrado son 22, porque hay unas causas que se mezclan con otras. Entonces hicimos una propuesta que se llama seguridad perimetral. Seguridad perimetral significa que tenemos que volver a controlar el territorio, porque las autoridades han perdido control del territorio. Y esa es la base, el concepto fundamental de su proyecto de ley. En términos del territorio, sí. En términos de gestión, nosotros estamos basados en los principios de prevención para que el delito no ocurra y no haya que perseguirlo, y descentralización. Es imposible tener una política eficiente de seguridad ciudadana si nosotros centralizamos el poder en Santo Domingo. Eso es imposible. Tenemos que descentralizar la seguridad sin perder el control de los procesos. Con relación al diagnóstico de los 25 indicadores que yo levanté en el año 2015-2016, 7 tienen que ver directamente con la corrupción y 8 indirectamente con la corrupción. De modo que 15 de los 25 indicadores tienen que ver con corrupción. Lo que usted llama recuperación del territorio, que me parece un concepto muy novedoso. ¿A quién correspondería proteger ese territorio? Al Estado, al gobierno. ¿Pero a qué organismo del Estado? ¿La policía, el ejército? Establece la mesa de seguridad que tiene que haber la mesa de seguridad tiene que estar codirigida, dirigida por una coordinación municipal y una operación del Ministerio de Interior y Policía. Y junto con ellos una mesa de seguridad que tenga las sillas que sean reflejo del diagnóstico del barrio. O sea que una mesa de Gascue no sería igual a una mesa de Gualey. Una mesa de Santiago no sería igual a una mesa de Navarrete. Porque las características de seguridad de Gascue y de Gualey son distintas. Por eso la composición de la mesa tiene que ser... Entonces la Junta de... Público, ¿qué rol juega El ahí? Ministerio Público tiene una mesa fija, tiene un asiento fijo en todas las mesas de seguridad perimetral del país. Pero hay 7 instituciones con asientos fijos. Ahora, se supone que la Junta de Vecinos deben jugar un papel fundamental. La Junta de Vecinos están incluidas en el asiento de la sociedad civil dentro de la mesa. ¿Creen ustedes que está bien concebido ese proyecto? Bueno, en principio el concepto de la seguridad no se puede hacer desde el gobierno, como bien plantea José, tiene que tener una participación de la comunidad. Y de hecho, de alguna manera, el gobierno lo ha estado haciendo a través de las mesas de seguridad, ciudadanía y género, que tiene un esquema muy parecido a lo que plantea José. No fui yo que lo llevé allá eso.
Para que veas, para que veas. Me lo retorcí. Me volvieron un disparate. Solo que hay unos componentes específicos y unos niveles de responsabilidad de cada una de las instituciones que plantea José en su proyecto de ley. Ahora, independientemente de que tengamos el decreto, de que tengamos una normativa, de que logremos que se ponga en vigencia este proyecto de ley, si no tenemos el compromiso de cada uno de los actores, tanto de la parte gubernamental como del sector privado y de las mismas comunidades, no hay posibilidades. Porque el problema principal nuestro es que no hemos comprendido quizás las causas que podrían generar la inseguridad. Otra cosa, nosotros como país no hemos llegado a un consenso de qué abarca la seguridad ciudadana. ¿Qué es la seguridad ciudadana para la República Dominicana? Entonces, nosotros tenemos que abocarnos a una especie de pacto nacional por la seguridad ciudadana, en la que definimos qué queremos, hasta dónde podemos llegar y cuáles recursos vamos a disponer de cada uno de los actores para que eso se materialice. Licenciado Pou. Sí, yo conozco y he compartido mucho con José su proyecto desde hace años, ¿verdad, José? Que hemos estado... Sí, 2015, 16. Sí, intercambiando, he participado incluso en plenarias que ha organizado José, donde muchos jóvenes se han dado cita y todos han expuesto su punto de vista. En una de esas plenarias fue que nos conocimos personalmente. Por cierto, Así correcto. Y el proyecto indiscutiblemente tiene una idea fundamental, como dice José, la recuperación del espacio. Porque es una norma de vida que lo que usted abandona, lo que usted deja de atender, viene alguien y se ocupa de él y entonces lo desarrolla o desarrolla sus actividades en función de esa situación, a su antojo y libre albedrío. Pero a mí me preocupa, y yo creo que eso es la parte medular, a mí me preocupa más el tema de las políticas que de las normativas. Siempre he tenido bastante claro. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de partida en República Dominicana que tenemos que resolver? En eso José tiene unas pinceladas muy importantes y es la excesiva concentración de los organismos que tienen que ver con la seguridad, la infuncionalidad de los organismos que tienen que ver con la inseguridad. Nosotros tenemos un Ministerio de Interior y Policía que es una caja de recaudación. Es más, el Estado Dominicano resulta obsoleto, porque usted va aquí a los ministerios y tiene un departamento de planificación, pero no tiene un departamento de políticas públicas. Entonces, planificación están hablando de los recursos, no están hablando de del laboratorio que se necesita para, en base a la información recopilada, diseñar las políticas. Porque lo que origina un problema en Santiago no lo origina aquí en la capital. Y así, entonces tenemos que tener diagnósticos sectoriales minuciosos. Por eso, cuando se hizo el Plan de Seguridad Democrática, que fue lamentablemente uno de los estrepitosos fracasos que se han producido aquí desde el Estado, es porque querían, primero confundían la política con los programas. Los programas eran de carácter universal, se aplicaban igual en todos los sitios, como si los elementos que causaban las disfunciones en todos los sitios fueran los mismos, y no era así. Ahora, yo muchas veces me he preguntado, ¿dónde comenzó todo? Es decir, ¿dónde comenzó este país a degradarse? ¿Dónde comenzó la inseguridad a hacerse presente en la vida de los ciudadanos? Una nación que estaba considerada como una de las naciones más seguras y tranquilas. Yo creo que tenemos que ahondar profundamente en el tema. Yo lo he estudiado todo. No, sí, pero yo creo quizás yo esté equivocado, pero yo tengo el pálpito de que, por ejemplo, la pérdida del principio de autoridad, que comenzó en el hogar, siguió en la escuela y siguió en cualquier otro sitio, en los centros de trabajo. Nadie respeta a los mayores, nadie respeta una norma. Va a ser muy difícil, a mí me parece que podría ser sumamente difícil, complicado, por ejemplo, establecer normas y políticas de seguridad si los ciudadanos no respetan los encargados de hacerlo. La base de mi proyecto de ley filosófica, yo no concibo una ley sin filosofía, es el conductismo. O sea, usted tiene que estimular lo bien hecho, el buen comportamiento y sancionar lo mal hecho. Por ejemplo, Carolina mencionaba que qué va a pasar, cómo tú vas en el barrio, si no logras un pacto. Bueno,
El pacto tiene que darse, desde mi punto de vista, sobre el conductismo. Por ejemplo, si yo hago un levantamiento en este barrio, aquí, Los Praditos, que está aquí, cerca de nosotros, y yo identifico que de 50.000 familias que hay en Los Praditos, hay 10.000 familias que no tienen alimentación segura, la primera medida que yo tengo que poner ahí es un comedor económico, no un destacamento. Si yo quiero abordar con eficiencia la seguridad. O ambas cosas. Bueno, pero después, porque el destacamento está, lo que no está es el comedor. Si yo identifico 20.000 ninis que ni estudian ni trabajan, yo tengo entonces que automáticamente hacerle una propuesta, certificarlos en Infotep para encachar cañadas, para pintar, para... ¿Para qué tiempo tiene tu proyecto? Mi proyecto tiene, sí, claro, con todo derecho lo puede hacer. Mi proyecto tiene desde septiembre del 2016. Ahí está el punto, porque hoy sí. se estaba conociendo. Bueno, y tiene posiblemente 3 años, estas semanas, tiene 3 3 años en el Congreso de la República, donde conviven todas las fuerzas políticas, las principales fuerzas políticas del país, que han estado denunciando el peligro que representa la seguridad ciudadana, pero sin embargo no se ponen de acuerdo para aprobar un proyecto de ley. Que es la principal preocupación del Desde el país. 2015 está saliendo en las encuestas como el principal problema. Claro, pero todos esos representantes, diputados y senadores que están en el Congreso, se valen y tienen como un discurso político el tema de la inseguridad Pero estos y señores- lo que representa para el país y para los ciudadanos. Sin embargo, no se ponen de acuerdo en la aprobación de un proyecto para atacar positivamente. Pero, la cosa. Miguel, por eso yo lo felicito. Miguel, por ese pero proyecto. tampoco tenemos la valentía de explorar otros ámbitos que tienen que ver con la inseguridad, como la violencia sistémica que se ha entronizado en la sociedad dominicana, que hoy en día está causando más del 60% de los homicidios que se producen en el país. Entonces, no es el problema del delincuente que anda matando, no. Se han disminuido la tasa de homicidios, pues cuando tú analizas, diseccionas, porque tú dices un homicidio, sí, pero vamos a averiguar las causas. Cuando tú diseccionas, te encuentras que el más resistente a bajar es el homicidio que se produce por los problemas de convivencia. El 68% El 60 en el último boletín. en el Bueno, último boletín. hay un problema envuelto, el problema de educación. También. El problema de educación. Cultural, Es un todo. problema cultural. Hay un autor que tarde o temprano va a ser premio Nobel de la Paz, porque tiene que serlo, porque es el tipo que más sistemáticamente estudia la paz y la violencia. Se llama Johan Galtung, Claro. es noruego. Él creó un instituto para la paz en Noruega y diseñó un esquema. Se llama el esquema el triángulo de la violencia. Entonces él dice que hay una violencia resultante, visible, la que se ve, y hay 2 violencias estructurales, Claro. que dice Poe. La violencia estructural, que es la violencia institucional, y la violencia cultural, que es la violencia que heredamos de los patrones culturales. Si ustedes se ponen a ver el liderazgo mundial, nosotros, como dice Arnold Toynbee, venimos desde del salvajismo a la barbarie, a la civilización. Entonces lo que vamos haciendo es civilizándonos cada día más, pero en el ADN tenemos nuestra violencia, la misma que vemos en Discovery y en Nat Geo, los animales salvajes, porque de ahí es que venimos. Bueno, pero que la violencia se aprende, como se aprende a amar y como se aprende a cualquier otra cosa. Yo pienso que la violencia más se desaprende que se aprende. Bueno, ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la solución salvaje de conflictos. No, a y soluciones además porque pacíficas el hombre, y cuando yo digo el hombre, hablo de los dos. de los dos, no es intrínsecamente malo, ¿no? Tenemos que hacer una primera pausa, Sí. con el permiso de ustedes. Ok. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros aquí en Edición Nocturna.